Ya. Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a ver acerca de lo que son los gerundios. Ya. Acá tenemos que los gerundios, es decir, que en el español son aquellos que acaban en ando, endo, así, pueden actuar como un sujeto. Acá tenemos algunas oraciones que van a representar esto. La siguiente oración dice, kayaking involves some risks. Es decir, que kayak es un deporte. Entonces dice que este deporte implica algunos riesgos. Es decir, a pesar que uno lo leería como ando, endo, así, en realidad la traducción al español es como un sujeto. Por eso es que se dice que puede que un gerundio actúe como un sujeto, en sí como un sustantivo, ¿no? En este caso. También tenemos swimming builds endurance, es decir, que la natación fortalece la resistencia, ¿no? Este verbo que dice builds se puede traducir así como fortalecer, ¿no? Y también podría ser como construir, ¿no? Pero en este caso el mejor, en este contexto sería lo que es fortalecer. Ahora, tenemos otro que dice, not inviting him will cause resentment. Es decir, que no invitarlo a él causará resentimiento. Ahora, los gerundios también pueden actuar como objetos. Acá tenemos algunos ejemplos que dice they enjoy kayaking, es decir, que ellos disfrutan este deporte, ¿no? Que es el kayak. Otro que dice I went swimming, es decir, me fui a nadar. Otro que dice we don't advise excluding him, es decir, nosotros no aconsejamos excluirlo. Ahora, los gerundios también pueden actuar como complementos del sujeto. Acá tenemos algunos ejemplos que dice my sport is skiing, es decir, que mi deporte es el esquí, ¿no? Eso actúa como un complemento del sujeto. Otro que dice his problem is not exercising, es decir, su problema es no hacer ejercicio, ¿no? Es no ejercitarse. Ahora, los gerundios también pueden actuar como complementos de un objeto. Así tenemos he spends time reading, es decir, él pasa tiempo leyendo. Esta frase spend time significa eso, ¿no? Em, Como que pasar tiempo, aunque en el español podría ser tipo también gastar tiempo, ¿no? Pero no sonaría bien, entonces por eso es que se interpreta como que pasar tiempo leyendo. Tenemos otro que dice, she found him not working, es decir, ella lo encontró a él, pues, ¿no? Obviamente porque este him es para él, ella lo encontró a él no trabajando, ¿no? Ahora, vemos que los gerundios también pueden actuar como objetos de una preposición. Así tenemos el siguiente ejemplo que dice, she insists on going out every weekend. Es decir, ella insiste en salir todos los fines de semana, ¿no? Cada fin de semana. Weekend es fin de semana. También tenemos otra oración que dice, he's accustomed to giving parties. Es decir, él está acostumbrado a dar fiestas. Otra oración que dice, they have a reason for not inviting Michael. Es decir, ellos tienen una razón, reason, para no invitar a Michael, ¿no? Y se pueden dar cuenta cómo este gerundio actúa como un objeto de una preposición, ¿no? Acá pueden ver la preposición y este actúa como un objeto de la preposición. Ahora también puede haber lo que son los possessive más un gerundio. ¿Cómo así? Acá tenemos un ejemplo que dice, Bob and Helen worry about, puede ser Emily's having so few friends. Es decir, a Bob y a Helen les preocupa que Emily tenga tan pocos amigos, ¿no? Few friends significa pocos amigos. El few se utiliza usualmente para aquellos sustantivos que van a ser contables, ¿no? Como por ejemplo friends. También puede ser usando her, que hace referencia a ella, y también puede ser the children's having so few friends. Esta S que pueden ver en ambos hace referencia a lo que es posesión, ¿no? No es que este apóstrofe y esta S signifique unís o signifique otra cosa, sino que está haciendo referencia a lo que es posesión. Ya, ahora tenemos las formas pasivas de los gerundios y también las formas activas. En lo que es la forma simple, pero usando los gerundios de manera activa, tenemos el siguiente ejemplo.
que dice, inviting them to her wedding was a nice gesture on her part. Es decir, que invitarlos a su boda, wedding significa eso, invitarlos a su boda, fue un lindo, nice o un agradable gesto. Esto acá significa gesto. Gesto de su parte, ¿no? Y en la parte, o digamos en lo que es los gerundios, pero usando la voz pasiva, como ya hemos visto también cómo se hacen las formas pasivas, tenemos lo siguiente. Being invited to her wedding was a great surprise to them. Es decir, ser invitado a su boda fue una gran sorpresa para ellos, to them, para ellos. Entonces podemos ver que este being, que supuestamente era digamos, en forma progresiva, a la hora que uno lo va a interpretar, no se va a traducir exactamente igual al español, ¿no? Sino que es como que fuera una manera infinitiva, ¿no? Por eso que dice ser invitado a su boda fue una gran sorpresa para ellos, ¿no? Ahora, en la forma pasiva de lo que son los gerundios activos, tenemos el siguiente ejemplo, que dice, having invited them to her wedding made her feel good. Es decir, haberlos invitado a su boda, ¿por qué digo haberlos? Haciendo referencia a ellos, porque acá está el then. Entonces sería haberlos invitados a ellos a su boda, her wedding. Su hace referencia a la boda de una chica, ¿no? De una mujer. Entonces, invitarlos a ellos a su boda la hizo sentir bien. Made significa, es la forma pasada de lo que es el verbo en infinitivo make, ¿no? Que es el present. Entonces la hizo sentir bien. ¿A quién? A ella, ¿no? Porque estamos usando el her. En cambio, en la voz pasiva sería que having been invited to her wedding is a fond memory for them. Este fond significa eso. Significa es grato, ¿no? Por eso uno lo podría traducir así. Haber sido invitados a su boda, recordando que este her hace referencia a ella, haber sido invitados a su boda es un grato recuerdo para ellos, for them. Sabiendo que then hace referencia a ellos que ya hemos visto hace una semana. Ahora, ¿cómo formo y cuál es la función de lo que son los gerundios, no? Se dice que un gerundio es un sustantivo formado por un verbo. Los gerundios y las frases en gerundio cumplen la misma función que los sustantivos. Tener en cuenta eso, entonces actúa como un sustantivo. Para formar un gerundio, usualmente uno agrega el ing a la forma infinitiva del verbo, ¿no? Por ejemplo, cook, acá le han agregado nada más el ing. Entonces sería cooking is my hobby, I like eating too. Es decir, cocinar es mi hobby, cocinar es mi hobby, y también me gusta comer, ¿no? I like eating too, también me gusta comer. Este tú hace referencia a eso, a también. Ahora, nosotros vamos a agregar el not antes de un gerundio para hacer lo que es una forma negativa de alguna acción que tú recién vas a hacer. Por ejemplo, not calling her was a big mistake. Es decir, no llamarla fue un gran error, ¿no? Big significa grande. Mistake significa error. Pues sería un gran error o un error grande, ¿no? Ahora, muchas palabras en inglés terminan en lo que es el ing. Y nosotros no debemos confundir los gerundios con los verbos que están en la forma progresiva, ¿no? O con participios presentes que son usados como adjetivos o en frases adverbiales, ¿no? Como así, acá podemos ver algunos ejemplos. Dice, I've been making friends at work. Es decir, está en una forma progresiva, ¿no? ¿Por qué está en una forma progresiva? Porque yo lo interpretaría que yo he estado haciendo amigos en el trabajo, ¿se dan cuenta? Es decir, este making sí es la traducción como haciendo. En cambio, acá tenemos otros que dice Mary is enrolled in a cooking class. Es decir, va a actuar como un adjetivo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo traduce dice María está inscrita
en una clase de cocina. Entonces, este cooking está actuando como un adjetivo, clase de cocina, no está actuando como un verbo en forma progresiva. Ahora, también tenemos aquellas que son las frases adverbiales. Como así, acá tenemos un ejemplo que dice walking on the beach, es decir, caminando en la playa. I wondered why she was angry at me. Es decir, caminando en la playa me pregunté por qué ella estaba enojada conmigo, ¿no? Entonces, como una frase adverbial va a actuar acá. Ahora, nosotros debemos estar seguros que estamos diciendo los gerundios de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque, por ejemplo, acá tenemos esta oración en donde smoking está escrito de manera incorrecta, ¿no? Tenemos que lo han escrito acá con una y cuando no iba, acá swimming también, se ha escrito mal, se han olvidado de poner una M, que debería haber ido doble M, pues, ¿no? Entonces tenemos esta oración que dice, smoking is not good for your health. Es decir, que fumar no es bueno para tu salud, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos swimming is a very good exercise, es decir, la natación es un muy buen ejercicio. Se dan cuenta cómo este smoking y este swimming no se interpreta exactamente como un verbo en la forma progresiva, ¿no? Aunque parece mucho, pero no, sino que actúa como un sustantivo y como tal sería en este caso fumar y en este caso sería la natación, ¿no? Ahora, tenemos que los gerundios pueden actuar también como sujetos o como complementos de los sujetos. Los gerundios y las frases en gerundio a menudo van a funcionar como objetos y como complementos de los sujetos, como ya decía que el subtítulo. Entonces, en el caso de actuar como sujetos de una oración, tenemos el siguiente ejemplo, que dice gardening is one of my hobbies. Es decir, la jardinería es uno de mis hobbies, ¿no? Se dan cuenta, actúa como sujeto de la oración. La jardinería es uno de mis hobbies. Y también pueden actuar como complementos del sujeto, ¿no? Ahora, estos complementos del sujeto van después de lo que es el verbo be y otros verbos de enlace como por ejemplo seem, que significa parecer. Ahora, ellos van a describir o van a agregar información acerca de lo que es el sujeto de la oración. Acá tenemos un ejemplo que dice Star Wars is a movie worth seeing. Es decir, que Star Wars es una película que vale la pena ver. Esta palabra worth significa eso, que vale la pena, ¿no? Por eso es que dice que Star Wars es una película que vale la pena ver. Ahora, después de esta palabra worth, siempre uno va a colocar lo que es un verbo en la forma con el ing, ¿no? En este caso, un gerundio con la forma del ing y va a actuar obviamente como un complemento de lo que es el sujeto. Entonces es algo a tener en cuenta acá, que uno debe agregar siempre después de esta palabra eh, el verbo, pero con el ing, que va a actuar como complemento del sujeto. Ahora, tenemos aquellos gerundios que van a actuar como objetos y como complemento de los objetos. Por ejemplo, si van a actuar como objetos de una oración, tenemos el siguiente ejemplo, que dice I like playing soccer, es decir, me gusta jugar fútbol, ¿no? La pregunta sería, ¿qué me gusta jugar? ¿Qué me gusta jugar? Y sería lo que es el fútbol, ¿no? Ahora, podemos ver que esto de acá actúa como objeto. Perdón, la pregunta sería, ¿qué me gusta, no? Y la respuesta sería jugar fútbol. Así sería. Ahora, tenemos que también pueden actuar como complementos de lo que son el objeto. Lo que son los complementos de los objetos van a describir o van a agregar información acerca del objeto de la oración. Acá tenemos un ejemplo de lo mencionado. Dice, Melanie has trouble making new friends. Es decir, Melanie tiene problemas para hacer nuevos amigos, ¿no? Entonces vamos a ver que esta palabra en negrita está actuando como complemento de lo que es el objeto, ¿no? Ahora, tenemos que muchos ejemplos comunes de verbos y frases de verbos que tienen gerundios como objetos, ¿no? Es decir, que los subgerundios van a actuar como objetos. Entre ellos tenemos avoid, que es evitar, ¿no? Tenemos can help, tenemos consider, tenemos enjoy, tenemos feel like, keep, que significa mantener, mind, que significa importar, ¿no?
Tenemos un ejemplo que dice, I enjoy meeting new people. Es decir, yo disfruto conocer nuevas personas, ¿no? Entonces, podemos ver que después del enjoy colocamos lo que es un gerundio, ¿no? ¿Por qué? Porque está con el ing. Ahora, tenemos otro que dice, you should avoid working late. Es decir, deberías evitar trabajar tarde, ¿no? Trabajar hasta tarde. Podemos ver que después de esta palabra también sigue lo que es un gerundio que va a actuar como lo que es un objeto, ¿no? De esto de acá. Ahora, nosotros a menudo vamos a usar el go y un gerundio para hablar acerca de actividades recreacionales. Por ejemplo, tenemos go skiing, go swimming, también go hiking, entre otros. Perdón, go hiking. Ahora, este tipo de oraciones, el go tiene básicamente un significado de hacer la actividad de. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo go swimming, es como decir hacer la actividad de nadar, ¿no? También tenemos go hiking, que sería como hacer la actividad del senderismo. Eh, Ahora tenemos acá dos ejemplos que dice we go skiing every weekend in the winter. Es decir, nosotros hacemos la actividad de esquiar todos o cada fin de semana en invierno, ¿no? Puede ser todos los fines de semana en invierno. Tenemos otro que dice we went swimming yesterday afternoon. Es decir, que nosotros fuimos, o bueno, hicimos la actividad de nadar ayer por la tarde, ¿no? Afternoon significa tarde. Entonces, y yesterday significa ayer, entonces ayer por la tarde quedaría la oración. Ahora, también tenemos aquellos gerundios que van a actuar como objetos de lo que son las preposiciones, ¿no? Entonces podemos decir que los gerundios y alguna frase de los gerundios van a menudo actuar como objetos de estas preposiciones. Tenemos muchas combinaciones que son seguidas por gerundios. Por ejemplo, lo que es un verbo y una preposición y va a seguir de un gerundio. Un adjetivo y una preposición y va a seguir de un gerundio. Acá tenemos un ejemplo que dice, She insisted on giving us a present. Es decir, ellos insistieron en darnos un regalo, ¿no? Present significa eso, regalo o un presente. Acá tenemos otro que dice, She's good at making friends. Es decir, ella es buena haciendo amigos. Podemos ver que cuando hay un verbo y una preposición, lo que le sigue debe ser un gerundio, igual acá. Esto de acá, este on y este at, son preposiciones, si se dan cuenta. Entonces tenemos verbo, preposición, debe seguir gerundio. Adjetivo, preposición, debe ir gerundio. Ahora, debemos notar que la palabra to puede ser tanto una preposición o puede ser parte de un infinitivo. Por ejemplo, cuando yo digo que es una preposición, es en la siguiente oración, que dice lo siguiente, He will adjust to working hard. Es decir, él se adaptará a trabajar duro, ¿no? Él se va a adaptar a trabajar duro o él se adaptará a trabajar duro. En cambio, acá va a actuar este to como parte de un infinitivo. ¿Cómo así? Dice lo siguiente. He tries to work hard. Es decir, él trata de trabajar duro. Entonces, en la primera parte está actuando como una preposición. En cambio, en la parte de abajo es parte ya de todo lo que es el infinitivo. Entonces, uno debe de tener en cuenta eso. Ahora, nosotros no debemos confundir el be used to y el used to. ¿Por qué? Porque en el caso del to, que es usado en el be used to, es una preposición. En cambio, este to usado en used to es parte de un infinitivo, ¿no? Entonces, cuando lo uso en el used to, es parte de un infinitivo. Como por ejemplo, acá, ¿no? Es como que parte de un infinitivo. En cambio, en la parte de arriba no es parte de un infinitivo, sino que actúa como una preposición. Así tenemos el ejemplo que dice, I'm used to getting up early. Es decir, yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. Yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. En cambio, en la parte de abajo no es así. Dice, I used to get up early, but I don't anymore. Es decir, yo solía levantarme temprano, pero ya no lo hago, ¿no? Ya no, don't anymore. Es decir, que era un hábito pasado. Entonces, se pueden ver que cuando uno hace la traducción acá,
está diciendo, ya estoy acostumbrado a levantarme temprano, ¿no? Pero en este caso actúa todo esto used to, actúa como uno solo, ¿no? ¿Y qué significa yo solía? En ningún momento digo que esto de acá actúa como un a levantarme temprano, no, sino que yo solía levantarme temprano. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Ahora, vamos a pasar a la otra diapositiva. Ya, ahora, tenemos también aquellos gerundios posesivos, ¿no? En lo que es el escrita y el habla más formal, se usa un sustantivo posesivo o un pronombre posesivo antes de un gerundio para mostrar lo que es la posición, obviamente, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos que dice, pigs dominating every conversation bothers me. Es decir, que Pete domine cada conversación me molesta, ¿no? Eso significa bothers, que me molesta. Ahora tenemos el otro que dice, he's dominating every conversation bothers me. Es decir, me molesta que domine cada conversación, ¿no? Entonces podemos decir que en lo que es el escrito, nosotros vamos a usar los sustantivos posesivos o un pronombre posesivo antes de un gerundio para mostrar posesión. ¿Por qué? Porque en la primera oración dice su, que está dominando esta persona, es decir, Pete. Por ende, es que nosotros vamos a usar lo que es el posesivo, el sustantivo posesivo antes de un gerundio, ¿no? Porque está refiriendo a esta persona. O también puede ser pronombres posesivos, no hay problema. Ahora, debemos de tener en cuenta que en las conversaciones y en lo que es el escrita informal, ¿ya? Nosotros a menudo vamos a usar lo que es un nombre o un pronombre del objeto antes de un gerundio en lugar de un posesivo. Ahora, no vamos a usar un pronombre de lo que es el sujeto antes de los gerundios. ¿Cómo así? Podemos comparar estas dos oraciones que dice lo siguiente. I don't like Pete dominating every conversation. Es decir, no me gusta que Pete domine cada conversación, ¿no? Esto es más de forma informal. También en la parte de arriba tenemos que poner que es de manera posesiva. Y también podemos decir, I don't like him dominating every conversation. Es decir, no me gusta que él domine cada conversación. También sé traducir el español. Pero este him hace referencia a él, ¿no? Le podemos usar ambos, no hay ningún problema. Me parece que el de acá es mucho más sencillo que el de acá arriba. Pero en lo que son textos, usualmente se habla así, pues, ¿no? Pero el significado es técnicamente el mismo. Cuando uno traduce es muy parecido. Ahora, tenemos los gerundios de forma simple y de forma pasada, ¿no? Entonces, los gerundios pueden encontrarse en forma simple, en forma pasada. A menudo vamos a usar un gerundio de la forma simple, es decir, sin un pasado participio, para hacer una generalización. ¿Cómo así? Acá tenemos un ejemplo que dice, making friends is a natural thing to do. Es decir, hacer amigos es una cosa natural para hacer, ¿no? A eso se refiere. Se está hablando de manera general. En cambio, en la parte de abajo tenemos eating a good diet is important. ¿Qué significa? Que comer una buena dieta es importante, pero también está hablando de manera general. En cambio, nosotros vamos a usar el gerundio en forma pasada, es decir, colocando el having más el pasado participio para mostrar una acción que ocurrió antes de lo que la acción del verbo principal en la oración, ¿no? Es decir, una acción que ocurrió antes de la acción del verbo principal en la oración. ¿Cómo así? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Having met Jane in my first week at college helped, es decir, haber conocido a Jane en mi primera semana de universidad me ayudó, ¿no? Para terminar de hacer la oración sería help me throughout my college career. Es decir, haber conocido a Jane en mi primera semana de universidad me ayudó a lo largo de mi carrera universitaria.
Acá podemos ver eso, que dice, haber conocido a Jane en mi primera semana de universidad me ayudó, me ayudó a través. Este throughout significa a través de mi carrera universitaria, ¿no? Ahora, nosotros también podemos usar lo que es el gerundio en su forma pasada para enfatizar la diferencia en lo que es el tiempo entre dos acciones. Y la forma simple del gerundio es también correcta en muchas situaciones. Acá tenemos el ejemplo de lo mencionado. Tenemos, I realize now that having gone to college is the reason I got this job. Es decir, ahora me doy cuenta. Esto acá, realize, significa eso, darse cuenta. No significa realizar, por si acaso. No, significa darse cuenta. I realize. Entonces, ahora me doy cuenta. Digo ahora porque estamos usando el now. Entonces, ahora me doy cuenta que haber ido a la universidad es la razón por la que conseguí este trabajo. Entonces, ¿por qué yo interpreto esto como haber ido? Porque estamos diciendo que pues, si yo quiero hacer el gerundio en la forma pasada, necesito hacer uso del having más el pasado participio, ¿no? El pasado participio de go es gone. Entonces, por eso es que se interpreta así en el español. Acá tenemos otro ejemplo que dice, I realize now that my going to college is the reason I got this job. Entonces, es muy parecido al significado, porque dice, ahora me doy cuenta que ir a la universidad es la razón por la que conseguí este trabajo, ¿no? Entonces, el significado es muy parecido, sino que acá digo haber ido y acá digo ir a la universidad es la razón por la que conseguí este trabajo. Pero técnicamente el contexto es muy, muy parecido. Ahora, tenemos aquellos gerundios en la forma pasiva. ¿Cómo así? Acá podemos ver que los gerundios y las frases con gerundios pueden hacerse en forma pasiva. ¿Cómo se realiza eso? En lo que es la forma pasiva del presente usamos el being más el pasado participio. Y en la forma pasiva del pasado hacemos uso del having been más el pasado participio. En el primer caso tenemos un ejemplo que dice, she hates being ignored. Es decir, ella odia ser ignorada. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, que este being no se va a traducir de otra manera que no sea ser, ¿no? Ser ignorada, ignored. Porque tenemos el pasado participio, es un verbo regular, agregamos solamente la ed, pero como este verbo de por sí termina en la letra e, ¿se acuerdan que solamente se agregaba la d, ¿no? No se volvía a colocar ed. Ahora, la forma pasiva pasada de estos verbos, tenemos que hacemos uso del having been más el pasado participio, ¿no? Y así tenemos la siguiente oración que dice, she's still angry about having been ignored. Es decir, ella es todavía, still significa eso, ¿no? Still significa todavía o seguir, ¿no? Ella todavía está enojada por haber sido ignorada. O también podemos decir, ella sigue enojada por haber sido ignorada, ¿no? También puede traducirse de esta manera. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes cuando uno usa lo que son los gerundios, ¿no? El principal error es que nosotros no debemos mezclar los gerundios con infinitivos en la misma oración. Debemos de mantener los gerundios y las frases que tienen gerundios en una estructura paralela. ¿Cómo así? Acá tenemos un ejemplo que dice, all my best friends love going to movies. Es decir, a todos mis mejores amigos les encanta ir al cine, ¿no? Aman ir al cine. Y luego tenemos having dinner together and taking short trips. Es decir, a todos mis mejores amigos les encanta ir al cine, cenar juntos y hacer viajes cortos, ¿no? Taking short trips significa eso, hacer viajes cortos, tomar viajes cortos. Pero yo no puedo estar haciendo todo con la forma de lo que es el gerundio y luego acá colocarlo en infinitivo. No, sino que se debe mantener en estructura, ¿no? Si yo empecé todo con gerundio, tengo que seguir todo con lo que es el gerundio. Ahora, no debemos usar lo que son los pronombres de los sujetos, es decir, los subject pronouns, antes de los gerundios o de las frases que contienen gerundio, sino que vamos a usar los possessive pronouns, es decir, los pronombres posesivos en inglés que es formal. Como así, acá tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. John's a good friend, but he's constantly interrupting people is annoying. ¿Cómo así?
significa que John es un buen amigo, pero su constante, constantly, su constante interrupting, su constante interrupción a las personas es molesto, ¿no? Annoying significa eso. Annoying nada más significa molesto, ¿no? Pero en este sentido lo vamos a interpretar como que es molesto. Ahora, nosotros no podemos acá usar el he, no, sino que tenemos que usar el his. En realidad no tendría mucho sentido colocar he, ¿no? Sería como que su, el constante interrupción, ni siquiera tendría sentido cuando lo traducimos. Ahora, en lo que es el inglés más informal, o el inglés menos formal, significa lo mismo, tú puedes usar los object pronouns antes de los gerundios o de las frases que contienen gerundios. ¿Cómo así? Tenemos lo siguiente, que dicen John's a good friend. Es decir, John es un buen amigo, ¿no? Este apóstrofe y esta S hace referencia a is. En este caso, John's a good friend, but he constantly, es decir, que eh, John es un buen amigo, pero su constante interrupción a las personas es molesto, ¿no? Entonces la oración entera sería John's a good friend, but he constantly interrupting people is annoying. Es decir, que John es un buen amigo, pero el interrumpir constantemente a la gente, a las personas, es molesto. Entonces podemos ver que podríamos utilizar también el him, ¿no? Y también el his, pero nunca el he, que es como sujeto. Ahora, tenemos algunos ejemplos acá que debemos de marcar cuál es la respuesta correcta. Acá dice lo siguiente, thank you very much for, y tenemos que elegir si es not smoke o not smoking. Vamos a elegir, ¿se acuerdan que acá decía lo siguiente? Acá, para hacer lo que son las maneras negativas, cuando tú recién vas a empezar a hacer algo, ¿no? Vas a realizar algo, nosotros vamos a colocar el not antes de lo que es el gerundio, ¿no? Entonces es necesario utilizar un gerundio y por ende se elige esta opción. Entonces sería, muchas gracias por no fumar, ¿no? Thank you very much for not smoking. Tenemos otro ejemplo que dice, Maria is extremely good at, y tenemos que elegir new friends. Ahora, nosotros en este caso vamos a elegir el making, pero ¿por qué? Porque tenemos acá el good, que es un adjetivo, y tenemos una preposición. ¿Se acuerdan? Antes de las preposiciones, lo que le seguía luego era un gerundio. Entonces, María is extremely good at making new friends. María es extremadamente buena en hacer nuevos amigos, ¿no? Entonces, debemos de elegir esta palabra, making. Tenemos otro que dice I'm bothered by, y tenemos que elegir emicos, que es posesivo, o simplemente emico, is, y luego dice talking so loudly, es decir, estoy molesta. En este caso elegimos emicos, entonces sería estoy molesta por emico perdón, hablando tan fuerte, ¿no? Hablando tan fuerte. Pero ¿por qué elegimos el posesivo y no el que dice es, ¿no? Separado, y que no es posesivo, obviamente? ¿Por qué? Porque se acuerdan de que antes de un gerundio nosotros colocábamos lo que son los posesivos. Acá hay un gerundio y por lo tanto necesita ir adelante un posesivo. Nunca va así. Entonces por eso es que elegimos esto. Porque esto de acá hace referencia a un posesivo. No es que este apóstrofe y esta S haga referencia a un is. No, sino que en este contexto hace referencia a lo que es un posesivo, ¿no? Ahora tenemos otro que dice she insisted on, y tenemos que podemos elegir given o to give me a present, ¿no? Nosotros elegimos given, pero ¿por qué? Porque tenemos verbo, preposición y por ende sigue un gerundio. Igual acá, bueno, acá era un adjetivo, ¿no? Pero ¿se acuerdan que la regla decía eso? Que si había adjetivo, preposición, seguía un gerundio. Igualmente acá, pero acá hay un verbo, también aplica para verbo. Verbo, preposición, sigue gerundio. Entonces sería que ella insistió en darme un regalo, ¿no? Present puede ser presente o regalo. Ahora tenemos otro que dice Carlos is used to, y podemos elegir have o having, y luego dice his family near him, es decir,
Nosotros vamos a elegir el having, entonces la oración quedaría como que Carlos está acostumbrado a tener a su familia cerca de él. Pero ¿por qué elegimos el having y no elegimos el have? Pues eso de ahí sucede porque cuando yo uso el be used to, necesita seguir de lo que es un gerundio. Digo be porque puede ser is, are, am, ¿no? Significa lo mismo. El be se divide así. Entonces tenemos que Carlos, perdón, está acostumbrado a tener a su familia cerca de él. Y elegimos el having y no el have. ¿Por qué? Porque estamos el used to y intentamos seguir con el having. Ahora, esta palabra que dice near significa cerca, ¿no? Cerca de él. Him, ya hemos visto hace unas semanas, que significa, hace referencia a él, ¿no? Ahora tenemos abajo otro ejemplo que dice people with glaucoma have difficulty. ¿Y cuál sería? ¿To see o seeing? Elegimos seeing. Pero ¿por qué elegimos eso? Porque está actuando como un complemento de lo que es el sujeto. ¿Por qué? Porque te dice lo siguiente, personas con glaucoma tienen dificultad para ver. O sea, está complementando a lo que es al sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque se está hablando acerca de lo que es el sujeto. Entonces está complementando el sujeto y por lo tanto yo elijo esta palabra, ¿no? Ahora tenemos el otro ejemplo que dice most people dislike y podemos elegir entre being awakened o being awake, esta otra expresión, ¿no? Y luego dice by an alarm clock, es decir, nosotros vamos a elegir este, pero ¿por qué elegimos a este y no al otro? Porque cuando yo deseo realizar la forma, la forma pasiva, yo uso de esta manera, ¿no? Es decir, uso este verbo y no este otro. Por eso es que elijo a este. Entonces, quedaría como que a la mayoría de la gente no le gusta que la despierten con un despertador, ¿no? Alarm clock, con una alarma. Ya, ahora tenemos este otro que dice, Paulina was annoyed at, y tenemos estos dos opciones, ¿no? Ahora, ¿por qué elegimos la primera y no elegimos la segunda? La traducción quedaría así, es decir, que Paulina está enojada o está molesta por no haber sido invitada, ¿no? Por no haber sido invitado. ¿Por qué elegimos eso? Porque la forma pasiva es así, ¿se acuerdan? Having been invited. Por eso es que elegimos esta y no to be. ¿Por qué? Porque estamos hablando todo en pasado y por lo tanto debe ir todo absolutamente en pasado. Igualmente acá, que había dicho ya que tenía que ir con lo que es la forma de cómo se realiza el presente, ¿no? Y así no es con este verbo, no es, sino tiene que ser con este de acá. Y eso sería todo por la clase de hoy. Esas son las referencias bibliográficas.